¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio del periódico El Economista que tenemos para conversar con los principales especialistas y funcionarios del sistema financiero y económico mundial. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el Hotel Camino Real una entrevista que nos otorgó la representante del Banco la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, la representante en México, Verónica Zavala. Pues sin más preámbulos, estamos aquí con la maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, Yolanda, un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Pues maestra, preguntarle cómo ven ustedes en el BID la postura de México en este momento de incertidumbre internacional por la presencia del nuevo gobierno de Estados Unidos. Destacar lo que han dicho otros organismos y nosotros mismos, pero también la OCDE, el Fondo Monetario, nosotros en el BID, que México tiene pues una sólida situación macro, que es muy favorable, que tiene un manejo de la economía muy sofisticado y también, ¿no es cierto?, que toma las medidas que son importantes. Yo creo que esto no se explica si uno no ve hacia atrás que ha habido reformas importantes como la reforma energética, por ejemplo, que hacen que hoy día justamente en este escenario más complicado México esté en una posición interesante. Sin embargo, hemos escuchado mucho que hablan los organismos internacionales acerca de las reformas y en México no vemos un crecimiento mayor. Por ejemplo, la reforma energética pues no ha traído las inversiones que incluso analistas o asesores de inversionistas esperaban. ¿Será que algo falló en la ejecución? No, yo creo que la reforma energética tal vez habría que verlo de la otra manera. Si no se hubiera hecho, ¿no? Y es difícil tener un contrafactual, pero si no se hubiera hecho, ¿cómo estaría la situación? Es decir, porque había un contexto bastante adverso y aún en ese contexto adverso vemos, ¿no es cierto?, un comportamiento incluso de inversionistas que están acompañando las reformas. Yo tengo la suerte de representar no solamente al grupo, no solamente al BID, sino al grupo BID, es decir, también a la Corporación Interamericana de Inversiones. Y por ejemplo, en el tema de subastas de energía, estamos viendo de financiar a algunos de los ganadores y hay un interés importante en participar de inversionistas importantes en temas, por ejemplo, estamos viendo en energía solar, entonces yo creo que eólicas también. Entonces yo creo que hay que mirar tal vez esto, qué habría pasado si no se hubiera hecho. Yo creo que al contrario, México está teniendo la oportunidad de traer gente gracias a que hay un marco en la reforma energética que hace posible que vengan, ¿no? Maestra, con la entrada del gobierno de Estados Unidos, pues hubo una desaceleración de decisiones de inversión productiva hacia el país. Quisiera preguntarle desde el punto de vista del BID, ¿qué es lo que tendría que hacer México para fortalecer el atractivo o para darles mayores garantías? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que es importante. México es un mercado muy grande, es un mercado que tiene muchos consumidores y eso hace atractivo a México. Y también tiene, como decimos, los fundamentos económicos muy sólidos, o sea, otro de los elementos que hace que un inversionista quiere venir. Y eso está corroborado con las calificadoras de riesgo que le dan esta AAA a México. Entonces, ese grado de inversión no es un AAA. Entonces, yo creo que en ese sentido es identificar a los actores que tienen un mejor match con México y se viene haciendo. Pero yo también veo con mucho interés, pero más como un acierto, lo que se viene haciendo desde la Secretaría de Economía de buscar nuevos mercados, porque creo que México, estoy convencida que México es un mercado atractivo y que ha estado más centrado en su principal socio, pero que en este espacio, en este contexto nuevo, hay un esfuerzo que hacer por otros inversionistas que creo que van, y se está viendo, ¿no?, que están viendo el atractivo y siendo convocados, viniendo, ¿no? Maestro, ¿ustedes ven en el BID una posibilidad real de que la apertura de México hacia América Latina pueda generar mayor flujo comercial del que hay por ahora? Bueno, yo creo que definitivamente eso es un proceso, es decir, el peso gravitacional hacia Estados Unidos de México es algo que está muy claro en las políticas, pero creo que también al mismo tiempo esta coyuntura ha generado un espacio, como comentaba, de diferentes actores, especialmente
creo, de la Secretaría de Economía, pero de otros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de mirar más allá, ¿no? Entonces, se está haciendo más hincapié. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico es un espacio donde creo el peso de México va a ser cada vez mayor, porque es un mercado interesante y son socios muy compatibles. Pero no solamente es la Alianza del Pacífico, también estamos viendo acercamientos con Brasil, con Argentina. En el Banco Interamericano nosotros vemos esto como algo muy positivo y sano para toda la región y muy positivo y sano para México también. Pero también hemos visto la semana pasada o antepasada, ha estado aquí la Cecilia Malmström de la Comisión Europea también, ¿no es cierto? Entonces, viendo y hacer un ayornamiento del tratado con la Unión Europea, me parece muy bueno y positivo que México esté haciendo uso de todas las opciones que ya ha venido trabajando. México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene, simplemente ponerlos en valor y usarlos más. Maestra, ¿qué papel juega el BID o podría jugar el BID para aportar a esta apertura, a acelerar este comercio, este flujo hacia América Latina? Bueno, nosotros en el BID estamos convencidos del valor de la integración de la región. Creemos que en América Latina hay mucho por continuar haciendo y en ese sentido, por ejemplo, en lo que es Alianza del Pacífico, hemos sido la Secretaría Técnica de muchas de las comisiones que se trabajan desde el inicio, desde que era una idea, y muy contentos de poder jugar ese rol para la región. Pero no solamente eso, también trabajamos con Mercosur, trabajamos en todos los espacios de integración en América del Centro, también estamos muy presentes en las diferentes iniciativas y esquemas que se van haciendo. Entonces, yo creo que hay que hacer más integración, profundizar la integración que tenemos y tal vez el contexto actual es uno que permite dar un impulso adicional que había estado siendo tal vez tímido, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio que nosotros creemos que es importante, estamos jugándolo y lo seguiremos haciendo, es nuestra vocación natural. ¿Y cómo ven la sensibilidad de los países de América Latina? Bueno, Alianza del Pacífico ha sido como muy cercana a México, ¿no? Después de los comentarios del presidente de Estados Unidos, pero la sensibilidad de los demás países, Brasil, Argentina. Yo creo que lo que une América Latina es siempre mucho más de lo que nos diferencia. Yo creo que en eso además hay mucho espacio para identificar complementariedades y se está haciendo, y el BID, por supuesto, siempre estará en la vocación de facilitar esto, ¿no? Maestra, una última pregunta, y es, el gobierno de Estados Unidos pues entró muy fuerte hablando acerca de que iba a imponer un gravamen a las remesas. Eso no afecta solamente a México, sino también a Centroamérica y parte de Sudamérica. Quisiera preguntarle en el BID si han buscado ustedes alguna medida, alguna recomendación que le puedan dar a los países sobre cómo enfrentarlo. Estamos trabajando muy de cerca en todos estos temas, desde los temas de migrantes, de remesas, el tema del Triángulo Norte, y esto lo venimos trabajando. Ahora, hay que también esperar cómo se van decantando las cosas, porque al final del día las políticas públicas tienen una lógica que hay que esperar, en ese sentido, ver qué es lo que finalmente tenemos y no actuar sobre nuestro primer entendimiento o nuestro primer miedo, ¿no? Pero sí, nosotros en todo lo que venimos haciendo en nuestros proyectos, por ejemplo, estamos viendo cómo podemos aportar a una eventual problemática, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un programa de empleo juvenil, tenemos que tener incorporada una visión de va a haber migrantes, cómo podríamos ayudar a esta situación. Si pensamos en un tema de financiamiento rural, tenemos que pensarlo también en ese sentido. Y lo mismo con el tema de remesas. Entonces, es importante que esta situación, este contexto, lo estamos analizando, monitoreando con mucho detalle y viendo cómo podemos aportar en los diferentes países con la diferente realidad que esto implica, ¿no? Claro, claro. ¿Puede ser un factor de inseguridad el retorno de migrantes? Mire, a ver, yo creo que el tema de migrantes es un tema más que de inseguridad, es un tema de una realidad social que hay que también atender, ¿no? Hay temas muy complejos. México es uno de los que está tomando más medidas de manera inmediata, pero muchos casos son humanamente terribles y hay que mirarlos desde esa perspectiva primero, ¿no? Por ejemplo, familias que volvieron a México, los niños son americanos, ¿cómo los recoge un colegio público mexicano si no están registrados en la zona? Entonces, el tema humano nos parece muy importante, acompañar
técnicamente cómo podemos hacer para acoger a las familias y que puedan ser productivas muy pronto, ¿no? Muy bien, pues maestra, le agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Yolanda Morales. Hasta luego.